Muy buenos días a todos por asistir a este día, o el Día Mundial del Agua, se va a celebrar el día 22 de marzo, pero hoy lo estamos celebrando. Tenemos un invitado de lujo que es el doctor Germán Buitrón Méndez. Él es ingeniero químico por la UNAM y experto en transformar aguas residuales y en soluciones útiles, y hasta en biocombustibles también. Se formó en Francia, donde obtuvo su maestría y doctorado en tratamiento de aguas y desde entonces ha dedicado su carrera a innovar en el área ambiental. Es fundador de la Unidad Académica de Juriquilla del Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde actualmente es investigador titular, además de profesor en programas de ingeniería ambiental y energías renovables. También es miembro destacado de la comunidad científica SNIP nivel 3 y también de la Academia de Ciencias, entre otras. También es un estupendo y bueno, eh, ha publicado numerosos trabajos y recibido importantes premios como el Premio Universidad Nacional en el 2002, entre otros muchos premios también. Tiene un currículum bastante impresionante y hoy además lidera como editor en jefe en la revista ADIS, impulsando el conocimiento en ingeniería y ciencias ambientales. Muchas gracias por participar con nosotros y le dejo los micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta charla. Estoy muy agradecido y pues déjenme compartir mi presentación. Ahí está. Creo que ya la ven, ¿verdad? Sí, se ve bastante bien. Sí. Ok, pues muchas gracias por esta invitación. Vamos a hablar del agua, en este tema del agua y especialmente qué podemos hacer con el agua una vez que la utilizamos. Déjenme poner mi apuntador. Bueno, el tema, vamos a hablar sobre el agua, las aguas residuales, el tratamiento de aguas que se da de manera convencional, un concepto de biorefinería que se está arraigando ya en la economía circular y qué podemos obtener cuando tratamos el agua residual. Antes que nada, quiero presentarles nuestro laboratorio. Trabajo en el Instituto de Ingeniería, en una de las sedes que tiene el instituto. La principal está en la Ciudad de México, pero tenemos sedes en otros lados y nosotros estamos en la Unidad Académica Juriquilla, en la ciudad de Santiago de Querétaro, una muy bonita ciudad. Eh, Ahí está nuestro laboratorio. Estos son algunas imágenes de las instalaciones y los estudiantes que participan con nosotros. Y bueno, vámonos al punto, ¿no? ¿Cuál es el problema del agua en México? Y yo diría del agua limpia en México. México es un país en donde no hay suficiente agua para todos, no nos alcanza. Y como ustedes pueden ver en este mapa, es un monitor de sequía en México. Hay zonas que tienen un estrés hídrico bastante importante, como esta parte del norte, la parte central también del país, y en donde hay menos problemas es pues en el sureste, ¿no? Pero aquí ya se está presentando, aún teniendo mucha agua, se está presentando. Y este problema se acrecienta porque la mayor parte del agua está en el sur del país, el norte, el centro y hacia el norte es un ambiente semiárido, pero el gran problema es que la población está sentada entre el centro y el norte más que en el sur. La industria, el Producto Interno Bruto se genera mayormente en esta parte y que es en donde falta el agua. Entonces hay un problema, pues digamos, estructural en lo que sucede con el agua en México y hay que resolverlo. Entonces, el agua es el agua que tenemos. Simplemente lo que nos falta es el agua limpia, ¿no? El agua limpia. ¿Qué se hace con el agua cuando se genera en el país? Esta es una gráfica eh, que presenta cómo ha evolucionado la cantidad de agua que se genera en el país y dónde va el agua residual. Desde el punto de vista municipal,
pues se generan alrededor de, y no ha cambiado mucho entre 1999 y 2019. Vean, alrededor de 250 metros cúbicos por segundo. Y la industrial, pues sí ha crecido un poquito y está alrededor de 200 metros cúbicos por segundo. El total son alrededor de 450 metros cúbicos por segundo. Estas son las aguas que se utilizaron y que están siendo consideradas como aguas residuales. Pero luego vean esta otra gráfica de la derecha. ¿Cuál es la eficiencia del tratamiento? O sea, el porcentaje de remoción de la materia orgánica que hay en estas aguas residuales, que nos indique, la materia orgánica es un indicador de qué tan limpia está el agua. Entre más materia orgánica está más sucia. Pero entonces vean aquí, esta es la remoción de materia orgánica y cómo se ha saneado estos cuerpos durante el tiempo. En 1999, vean, el municipal se removía menos del 20%. En el 2019 ya íbamos en 55% y la industrial, pues parecido, ¿no? Alrededor del 40%. En total andamos en el 45%. Es decir, les acabo de comentar que hay un problema por falta de agua, pero tenemos otro problema también porque el agua que estamos utilizando no la estamos reaprovechando, sino que estamos tratando nada más un porcentaje menor, 45%, y el resto, pues todavía no se trata. Y de este resto, esta pequeña o menor proporción con respecto al 100% que se trata, ¿qué se hace con el agua tratada? Pues todavía muy poco, porque en el mejor de los casos se utiliza para riego, pero hay muchas cosas que podemos hacer una vez que el agua está tratada. Entonces ese es el problema, pero en realidad todo surge con la pregunta, ¿por qué debemos tratar el agua residual? Pues porque contiene materia orgánica. La descomposición de la materia orgánica pues genera gases malolientes. Uno de estos gases, y que pues es el causante de los malos olores, es el ácido sulfídrico, que también además de que huele muy feo, huele a huevo podrido, al drenaje, al caño. Ahora que empiezan los calores, yo creo que todos en la calle empezamos a oler como las coladeras huelen feo. Pues es esto, que con el calor se acelera la descomposición de la materia orgánica y los sulfatos los sulfatos son unas sales de azufre, se transforman en ácido sulfídrico y esto es lo que les da el mal olor. Pero no nada más tiene mal olor, también contiene numerosos organismos patógenos causantes de enfermedades. Contiene nutrientes como el nitrógeno y el fósforo que pueden estimular el crecimiento de las plantas en donde se vierte el agua, ¿no? Por ejemplo, el lirio acuático, que hay en muchas presas del país, en el mejor de los casos, ¿no? Hay lirio acuático y pues el lirio acuático está creciendo debido al nitrógeno y al fósforo que proviene del agua residual. ¿De dónde viene la materia orgánica? Pues la materia orgánica es todo lo que nosotros desechamos pues en el baño, en las aguas del lavado, de la cocina, en una industria, en el agua de proceso. En el caso de las aguas municipales, el nitrógeno proviene principalmente de la orina y el fósforo de los detergentes. Y estos hay que removerlos, eliminarlos, pero vamos a quedarnos con esta parte que es lo principal, que es la materia orgánica. ¿Y qué es la materia orgánica? Pues todos los compuestos que tienen carbono, ¿no? Y eso es lo interesante de aquí. Otra de las cuestiones que nos impulsan a tratar el agua residual, es para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que están planteados para que se cumplan al año 2030. Y el objetivo número 6 es agua limpia y saneamiento. Y el objetivo es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Entonces, es muy importante tener en mente esto, cumplir ese saneamiento, porque actualmente en el mundo hay muchos problemas, porque mucha gente no tiene agua y cuando tiene agua, esta agua que existe no se está tratando adecuadamente. Entonces, el objetivo del tratamiento del agua es remover la materia orgánica, los compuestos de carbono,
los nutrientes, nitrógeno y fósforo, los sólidos que trae, el color. Algunas veces, algunas aguas industriales tienen una alta toxicidad, también hay que abatir esa toxicidad y pues desinfectarla para volver a utilizar esta agua. Y le podemos dar muchas vueltas al agua residual. Aunque ustedes no lo crean, el agua residual se puede tratar y podemos transformarla en agua potable. Hay procesos ya para transformar el agua residual en agua potable y no son nuevos. Singapur lo hace desde el año 2000, o sea, lleva 25 años tratando su agua residual y la transforma en botellas de agua que se llama New Water, ¿no? Agua nueva, así le llaman en Singapur. Pero todavía más importante, esto lo han hecho desde hace mucho tiempo, y por ejemplo, los astronautas, ¿no? En las misiones que van al espacio, pues no pueden cargar mucha agua, entonces están reciclando el agua que se genera por la condensación del sudor, de la evaporación que hay de la orina, y se la vuelven a tomar. Entonces, no es algo descabellado el tratar el agua residual para obtener agua limpia para beber. Solamente se necesitan procesos, ¿sí? Eh, y bueno, y la desinfección es muy importante. Tenemos que desinfectar. ¿Cómo funciona una planta de tratamiento de aguas residuales convencional? Esto se lleva a cabo por un proceso de degradación de los contaminantes que puede ser por vía aerobia, es decir, la contaminación, que es la materia orgánica más oxígeno, por eso es aerobio, porque hay oxígeno, en presencia de microorganismos. Estos microorganismos transforman la materia orgánica en dióxido de carbono. El carbono que está aquí en varios compuestos se transforma a dióxido de carbono, agua y más microorganismos. Este es el proceso convencional. 70% de las plantas de tratamiento en el mundo ocupan este proceso. Pero vean, aquí lo puse con rojo, ¿no? Este proceso necesita que nosotros introduzcamos oxígeno para transformar la materia orgánica en dióxido de carbono. Es decir, remover todos los contaminantes que hay y transformarlos en un gas y en agua y más microorganismos. Y generamos más microorganismos, ¿no? Aquí estos microorganismos crecen porque se consume la materia orgánica, pues se forman más microorganismos. Este proceso se conoce como lodos activados. Pues les quiero decir que ni son lodos ni están activados. A principios del siglo XX, se vio que estos microorganismos, aquí está una foto al microscopio, pero si lo vemos es una comunidad que tiene bacterias, protozoarios, rotíferos y hongos. ¿Por qué se le llamó lodo? Porque cuando una planta de tratamiento funciona, y si ustedes la visitan y está funcionando bien, es de color café, se ve como un lodo, como un lodo. Y además el olor que da es como cuando nosotros regamos la tierra, un olor a tierra mojada. Ese olor lo dan los ácidos húmicos y fúlvicos. Son materia ya muy transformada, ya no se puede transformar. Cuando regamos el jardín, regamos la tierra que está ahí, suben estos olores y así huele una planta de tratamiento que funciona bien, a tierra mojada. Entonces pensaban que era lodo. Al principio no pensaban que eran microorganismos. Y luego activados, ¿por qué se llaman activados? Porque pensaban que absorbían como el carbón activado. El carbón activado es pues el carbón que se absorbe muchas moléculas. Entonces pensaban que era una sustancia que absorbía la materia orgánica, pero pues no sabían que en realidad no es eso. Son microorganismos que están llevando a cabo la degradación de la materia orgánica. Pero entonces este proceso ya quedó así, y así se llama, lodos activados. Y está conformado principalmente por bacterias, ¿sí? Las bacterias son las que llevan a cabo la degradación de la materia orgánica. Este es un diagrama de una planta típica por lodos activados. El agua tiene un tratamiento preliminar en donde se eliminan, por ejemplo, ramas, basura muy grande. Es una malla, digamos, una malla que retiene, imagínense una coladera en donde está reteniendo todas las grandes partículas. Luego viene un decantador primario en donde se eliminan los sólidos más grandes,
y el agua pasa al bioreactor. ¿Sí? Este bioreactor es en donde están las bacterias y se le mete oxígeno y se llama el reactor de lodos activados, por lo que les acabo de comentar. Posteriormente, el agua se pasa por un decantador secundario. Aquí se separan los sólidos del agua. ¿Sí? Los sólidos se van al fondo de este tanque, se separan los sólidos y una parte se recircula y otra parte se va a lo que se llama tratamiento de lodos. Acuérdense, voy a estar utilizando el término de lodos porque le llamaban lodos activados, ¿no? Pero son bacterias en realidad. Luego pasa a un tratamiento terciario donde puede haber la desinfección del agua. Y ese consiste el tratamiento típico que hasta la fecha el 70% de las plantas tienen para tratar el agua. Y aquí podemos tener agua en otros procesos justamente para remover todavía más color, toxicidad, algunos compuestos que están ahí, nutrientes, y la podemos transformar hasta agua potable. ¿Eh? El agua residual que entra aquí puede ser transformada a agua potable con estos procesos. Estas son unas fotos de una planta que hay en México. Es la planta de Atotonilco. Está al norte de la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo. Es la tercera planta más grande del mundo. Trata una parte del agua de la Ciudad de México. Entonces, aquí ustedes ven, estos son el, las rejillas, ¿sí? Esa coladera que quita los materiales grandes con los que llega el agua. Por acá llega el agua y en estas rejillas que están sumergidas se están deteniendo toda la materia grande que está entrando a la planta. Esta planta, para que ustedes tengan una idea, trata hasta 35 metros cúbicos por segundo. Como les digo, es la tercera más grande del mundo. Este es el proceso, el tanque de aireación, el proceso por lodos activados. Vean el color que les comentaba, ¿no? Es como si fuera tierra y se ve aquí las burbujas porque se está metiendo el oxígeno, se está aireando y les digo, si la planta funciona bien, esto no huele feo, huele a tierra mojada. Así, cuando uno camina por aquí, por el lado, huele a tierra mojada. No, no, no es, si la planta funciona bien, lo comento. No es feo el olor y esta planta funciona bastante bien. Y luego viene aquí donde hay la decantación secundaria, aquí no se ve, pero en el fondo las bacterias que están creciendo en este tanque se separan y aquí se alcanza a ver un poco cómo el agua ya sale limpia, ¿no? Sin bacterias. Se separa el agua de las bacterias que están llevando a cabo la degradación de la materia orgánica. Pero esas bacterias que se separan entonces son los lodos, ¿no? Los lodos que se le llaman. Y hay que hacer algo con ellos, ¿no? Para tratar el agua residual, nosotros tenemos un parámetro que le llamamos DQO. Y esta DQO es la demanda química de oxígeno. Y es un parámetro que nos permite medir la cantidad de materia orgánica que está en el agua. ¿Sí? Así es como medimos. Vean este balance. El agua residual que entra a una planta de tratamiento biológico aerobio con un 100% de materia orgánica, de este 100% de materia orgánica, 40-50% se va como dióxido de carbono, el resto se va a biomasa y el agua tratada pues sale todavía con un poco de materia orgánica, ¿no? De 5 al 15%. Pero lo que yo les quiero comentar aquí es que hay un consumo muy elevado de energía. Hay que meter 1 kWh por kilogramo de DQO eliminada de energía eléctrica. Estas plantas consumen muchísima energía eléctrica. Y eso es uno de los problemas por los cuales pues se ha frenado el tratamiento en muchos lados y en muchas comunidades en nuestro país, porque cuesta mucho meter esta energía al proceso de tratamiento biológico aerobio. Bueno, pero ahora, si nos enfocamos a la economía circular, que está más ligada a la sostenibilidad, la sustentabilidad, como se le quiera llamar, esta economía circular, ¿qué es la economía circular? Esta está basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, en donde los residuos, los materiales y el agua, la energía, están reciclándose. Su objetivo es mantener el valor de los productos y reducir a mínimo la generación de residuos. Es bien importante esto en la economía circular. Los residuos mantienen su condición de recursos y estos son transformados en materiales nuevos. Es decir,
los residuos de un ciclo son la materia prima de otro. A ver, esta es la economía circular y es bien importante. Los residuos se convierten en materia prima y no es como lo lineal. Lo lineal, ustedes seguramente oyeron hablar del reciclado del papel. Cuando reciclamos el papel, esa es una economía lineal, porque transformamos el papel reciclado en un papel que tiene menos valor que el papel que originalmente se había tenido, ¿no? Por ejemplo, se transforma el papel en cartón o se transforma en hojas que tienen un color medio amarillento. Allí baja el valor, pero en la economía circular no se busca que baje el valor, sino al contrario, que podamos incluso subir el valor del residuo con respecto a lo que tenía antes. Entonces la economía circular está, por eso se llama circular, porque está dando vueltas. Los residuos se convierten en materia prima para otro, ¿no? Y este es bien interesante porque de allí se desprende este otro concepto, el concepto de biorefinería. Esto es semejante a lo de una refinería en donde utilizamos el petróleo. El petróleo es la materia prima. Y fíjense, aquí no llamamos el petróleo como un desperdicio, un residuo, y sin embargo, el petróleo es un residuo pues de millones de años de las plantas que existían y que se fueron transformando en este material, ¿no? Con el petróleo, en una refinería podemos sacar combustibles, nos dan energía y productos químicos también. Pues el mismo concepto se puede transformar al agua residual, se puede trasladar al agua residual. Con el agua residual podemos generar biocombustibles y energía. Podemos generar, por ejemplo, bioetanol, podemos generar biodiesel, podemos generar gaseosos, combustibles gaseosos como el hidrógeno, el metano, pero también bien importante, podemos generar productos químicos con un alto valor en el mercado, químicos básicos especiales y biopolímeros, muchos productos químicos. Entonces, si ustedes ven el agua residual, además de obtener agua limpia, podemos obtener estos productos y estos productos van a tener un valor en el mercado mayor, sobre todo estos productos químicos, pues que el agua residual como tal. Pero estamos en todo el ciclo completo, estamos generando agua residual limpia que podemos reutilizar, pero también estamos generando bioproductos que van a la larga a disminuir el precio del tratamiento del agua. Por ejemplo, en países como Chile, Chile va muy avanzado ya en su tratamiento de agua residual, tiene casi el 90% de tratamiento de su agua residual. Nosotros acuérdense que vamos en el 40-45%. Pero ellos ya también las plantas de tratamiento no les están llamando plantas de tratamiento, les están llamando biofactorías. Ya tienen un concepto diferente. Una planta de tratamiento ya no es una planta de tratamiento, es una biorefinería. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, entonces con las aguas residuales podemos obtener, por supuesto, agua limpia, ya con el concepto de biorefinería, compuestos químicos, bioplásticos, hidrógeno, metano, fertilizantes. Estos fertilizantes, el nitrógeno y el fósforo, que usualmente es un problema, lo podemos separar y transformar en nitrógeno y fósforo que puede servir como fertilizante para las plantas, ¿no? Este concepto, pues no es nuevo. Esto ya se aplicaba cuando se aplican los procesos anaerobios, es decir, en donde no hay oxígeno. Los aerobios es donde hay oxígeno y anaerobios donde no hay oxígeno. En la materia orgánica se transforma en un ambiente libre de oxígeno. La contaminación, es decir, la materia orgánica, en presencia de estos microorganismos anaerobios, transforma la materia orgánica, el carbono orgánico se va como metano y dióxido de carbono. Y esta mezcla de metano con dióxido de carbono se le conoce como biogás. Y se generan más microorganismos, por supuesto, porque están creciendo debido a la materia orgánica. Entonces, este concepto ya es, digamos, en donde vamos a meter agua residual y vamos a obtener un producto de valor agregado, que es el biogás. Esto es con lo que se empezó y estas plantas ya están funcionando en el mundo y es algo por lo que se empezó, ¿no? Vean, esta planta de Atotonilco, aquí tiene los digestores anaerobios, es como un bosque de digestores, tiene muchísimos digestores anaerobios en donde está generando biogás. Este biogás se purifica
y el biogás purificado se transforma, se quema, mueve unas turbinas, con las turbinas se genera electricidad. Esta planta, que es gigantesca, obtiene el 85% de la electricidad que necesita para operar a partir del biogás. ¿Sí? Entonces ya está, utiliza 15% de la energía eléctrica nada más que viene de fuera. El 85% se autogenera en la planta. Eso ya es muy, muy importante porque esto abate costos, costos de tratamiento. Entonces, tratar el agua y producir biogás es una muy buena idea. Y esto ya no es de laboratorio, vean, es en la tercera planta más grande del mundo, esto se está haciendo. Pero vean entonces aquí, si comparamos el proceso tradicional aerobio, en donde tenemos que meter 1 kWh por cada kilo de DQO eliminada, en la planta anaerobia vamos a producir 3 kWh por DQO eliminada. Es decir, esta planta genera electricidad y esta planta consume electricidad. Entonces está claro, claro hacia dónde tenemos que ir para tratar el agua. Ahora les voy a presentar algunos desarrollos que hemos trabajado en nuestro laboratorio, explicándoles este concepto de economía circular, ¿no? Y de generación de bioproductos. El primero es un concepto basado en consorcios microalga-bacteria, en donde aquí lo que hemos desarrollado son sistemas para tratar agua residual utilizando microalgas y bacterias. Estas se hacen en un reactor de este tipo que se le llama reactor tipo carrusel o reactor tipo Resway. Estaba aquí en la foto anterior, vean, son estos reactores, ¿sí? Que tenemos aquí, en donde entra el agua residual es limpiada por y nosotros hemos estudiado la formación de estos gránulos, de estos agregados. ¿Por qué queremos formar estos agregados? Para que se separen fácilmente en el decantador. Y de aquí sale el agua limpia y tenemos esta biomasa que la metemos a un digestor anaerobio y producimos eh, biogás. Podemos producir metano, podemos producir hidrógeno. Y esta biomasa también sirve porque contiene nitrógeno y fósforo que puede servir como fertilizante de las plantas, ¿no? Y nosotros pues hemos hecho estudios, vean, aquí en reactores de 50 litros y estos reactores grandotes de casi 1 metro cúbico, ¿no? Un poquito más de 1 metro cúbico. Y hemos utilizado agua residual doméstica. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es lo importante? La energía, aquí, este es un proceso aerobio, pero la energía proviene del sol. Las microalgas llevan a cabo la fotosíntesis y transforman la materia orgánica utilizando la energía solar y generan oxígeno. Y este oxígeno lo utilizan las bacterias para degradar la materia orgánica y las bacterias producen CO2. Si ustedes recuerdan, cuando es en proceso aerobio, las bacterias generan CO2, consumen oxígeno y generan CO2. Y el CO2 es lo que necesitan las microalgas para crecer. Con la luz, ese CO2 lo utilizan y entonces están generando, las microalgas son los que nos generan el oxígeno, las bacterias son las que consumen la materia orgánica y generan el CO2 que necesitan las microalgas. Y toda la energía proviene del sol. ¿Sí? En estos sistemas, por eso están abiertos, ¿no? Porque les tiene que dar el sol. Son muy económicos y son muy fáciles de instalar, sobre todo, y nosotros lo hicimos pensando en que esto puede ser instalado en comunidades rurales. Las comunidades rurales, esto es muy simple, ¿no? Bueno, aquí esto es de laboratorio, pero simplemente es una laguna en donde se mete unas paletas que están girando para mover el agua. La electricidad de estas paletas puede venir de un panel solar. El panel solar puede hacer girar las paletas y es relativamente simple el proceso, ¿sí? Y nosotros pues desarrollamos la metodología para tener estos gránulos, estos agregados. Vean, son 5 milímetros más o menos de diámetro que se pueden separar fácilmente en un sedimentador. ¿Sí? Ahí están. Tenemos flóculos como estos así con algas filamentosas y después estos gránulos. Ambos se separan muy fácilmente del agua. ¿Sí? El agua se puede utilizar para riego, se desinfecta, como les digo,
Si están en una comunidad rural, pues es fabuloso. Otro tipo de procesos que nosotros hemos trabajado son las aguas residuales agroindustriales, eh, que es una materia prima excelente para el proceso de refinería. Nosotros hemos trabajado con dos efluentes que son muy representativos de la región de Querétaro, los efluentes vitivinícolas y los efluentes de la industria láctea. El problema, pues, es que tienen un muy alto contenido de materia orgánica. Los efluentes vitivinícolas tienen un pH, son muy ácidos, tienen etanol residual. El suero de leche ácido también tiene un pH ácido y un muy alto contenido de materia orgánica, ¿no? Así es como se ven estos efluentes, ¿no? El suero de leche, pues es lo que queda después de la fabricación del queso. Y estos son los residuos que quedan después de la fabricación del vino, del lavado de tanques, en fin, todos estos residuos, pero es materia prima excelente. Sí, vean aquí, esto es parte de la zona productora de quesos y vinos en Querétaro. El color guinda son los viñedos y el color naranja son las queseras, ¿no? Que hay. Entonces, es una materia prima muy abundante aquí en el estado y con la cual podemos hacer muchos materiales. Y es lo que les voy a explicar ahorita, cómo esta agua residual en un proceso la podemos transformar en hidrógeno, metano, agua tratada, por supuesto. El objetivo principal es tratar el agua y obtener químicos de valor agregado como los ácidos carboxílicos de cadena media. Ahorita les voy a explicar cada uno de estos químicos que se generan y por qué son importantes, ¿no? Entonces, aquí el bioproceso puede ser aerobio, si utilizamos microalgas, anaerobio o fotoheterotrófico, ¿no? Como las microalgas que utilizan la luz para funcionar. Bueno, entonces, el más fácil, pues, es la producción de metano a partir de efluentes vitivinícolas. Como les expliqué, esto pues ya está probado, ¿no? No son procesos que vamos a desarrollar. Nosotros lo que hemos hecho es escalar, pero no solamente para obtener metano. Ahora les voy a explicar qué más hemos obtenido ahí. Hemos escalado este proceso de laboratorio, pues lo hemos pasado ya a una escala piloto para ver los problemas de este aumento de tamaño que conlleva no solamente en la generación de metano, sino también de algunos productos químicos que hemos hecho. Hemos trabajado con la producción de biohidrógeno. ¿Sí? El biohidrógeno, pues es un vector energético que tiene un poder calorífico, pues superior a la gasolina, tiene una alta eficiencia de utilización y como su producto de combustión solo se genera agua. Entonces, los coches eléctricos, por ejemplo, esto ya se aplica aquí en esta universidad en Taiwán, en la Fengchao University. Con los residuos sólidos, ellos transforman y forman hidrógeno y con el hidrógeno pues alimentan estos carritos, ¿no? Que funcionan. También aquí desarrollaron eh, unas scooters. Son eléctricos al final, porque con el hidrógeno, en una celda de combustible se genera electricidad y la electricidad es la que mueve estos vehículos, ¿no? Entonces esto ya es una realidad. ¿Cómo se genera el hidrógeno? Este es un sistema de transformación en proceso anaerobio de la materia orgánica, ¿no? Hay varias etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y hasta la formación de metano. En el caso del hidrógeno nos quedamos aquí nada más en las primeras etapas, no llegamos hasta la metanogénesis porque pues no nos interesa producir el hidrógeno, ¿no? Que podemos mezclar con el metano y subir el poder calorífico del biogás. Eh, Esto también lo hemos obtenido con sistemas bioelectroquímicos microbianos. Le aplicamos una pequeña corriente eléctrica, una pequeña diferencia de potencial y no llegamos a la electrólisis del agua, sino que los microorganismos electrogénicos, que se llaman, son los que llevan a cabo la degradación de la materia orgánica y producen también hidrógeno. Este proceso de producción de hidrógeno, pues lo hemos escalado, ¿no? Aquí está ya un reactor piloto de 100 litros donde lo probamos el sistema, pasando del laboratorio de estos pequeños reactores a este grande, ¿no? Bueno, uno de los compuestos que podemos obtener y que es muy interesante son los ácidos carboxílicos de cadena media.
Estos ácidos carboxílicos se producen a través de una vía metabólica que se llama la beta oxidación reversa. La materia orgánica se transforma en aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos, y luego se transforma en ácido acético, propiónico y butírico. Y aquí es en donde nos paramos, ya no seguimos ni para producir hidrógeno ni para producir metano, sino que entra este proceso de oxidación reversa. Para eso necesitamos etanol o ácido láctico y acetato. ¿Y en dónde tenemos eso? Pues en los efluentes vitivinícolas, que tenemos mucho etanol, tenemos mucho ácido acético, y en los efluentes de la industria láctea, que tenemos ácido láctico. Entonces tenemos la materia prima para transformarla en estos ácidos carboxílicos de cadena media por el proceso que se llama de elongación de cadena, en donde una molécula de acetato que tiene dos carbones se pega a otra molécula de acetato que tiene dos carbones, forma ácido butírico que tiene cuatro carbones, se le pegan otros dos carbones, se forma ácido hexanoico, y la energía para esto pues los da el etanol y el lactato, ¿no? Esto es muy bueno porque estos ácidos carboxílicos de cadena media, como por ejemplo el ácido caprílico, que es el C6, el ácido caproico, que es el C8, pues son utilizados para hacer músculo, ¿sí? Muchos lo consumen, que van al gimnasio y quieren hacer músculo, pues eso viene ahí en suplementos, pero una industria muy importante que lo requiere es la industria de criadero de animales, ¿no? Para pollos, para cerdos, para ganado, hace músculo. Entonces es un suplemento que viene ahí puesto, y el punto es que el costo es muchísimo más alto que el metano. Un kilo de metano en el mercado cuesta alrededor, una tonelada de metano cuesta alrededor de $400, mientras que estos productos, una tonelada cuesta alrededor de $2,000, más de $2,000 en el mercado. Entonces, quintuplicamos el valor de lo que tiene el metano, nada más. Es muy interesante porque se vuelve ya una biorefinería donde la materia prima es vista como algo que nos va a generar un bioproducto que tiene un valor muy alto en el mercado, como estos ácidos carboxílicos, ¿no? Que estamos estudiando. Este es lo tenemos en el laboratorio. Aquí está el reactor productor de los ácidos carboxílicos. Y luego tenemos un proceso de separación en donde estas membranas que están aquí está recirculando el contenido del reactor por un lado, por otro lado hay un aceite mineral que extrae los ácidos, y luego aquí circula el aceite mineral, y por otro lado es una solución alcalina en donde en este matraz ya se pueden ver la separación, ¿sí? La purificación de los ácidos que se están generando en el reactor, y hasta 100 gramos por litro podemos tener aquí en el proceso. Y pues esto ha sido utilizado. Bueno, ahora les voy a hablar de otra cosa bien interesante, que es este nuevo proceso que utiliza bacterias púrpura fototróficas, ¿no? Estas bacterias púrpura fototróficas se llaman púrpuras por este color, ¿no? Fototróficas porque crecen con el sol y están en el medio ambiente, en la naturaleza. Son del tipo de Rhodopseudomonas, Rhodobacter. Son bien interesantes, y yo estoy muy emocionado utilizando estos procesos. Mis estudiantes se emocionan muchísimo trabajando con ellos por todas las ventajas que tienen estas bacterias púrpura. Porque no nada más pueden tratar el agua residual, sino generan una amplia variedad de bioproductos. Generan biopolímeros, los polihidroxialcanoatos, acumulan los biopolímeros, pueden producir hidrógeno, generan este compuesto que es ácido 5-aminolebulínico, que es un promotor del crecimiento de plantas, generan coenzima Q10. Este es un producto que se utiliza mucho en la industria farmacéutica, está en los productos antiarrugas, de belleza, que tiene un valor en el mercado altísimo. Pigmentos, los pigmentos, pues ustedes ven el color, pues estos pigmentos, las bacterioclorofilas y carotenoides que tienen, pueden ser utilizados después para, eh, por ejemplo, no sé si sepan, el camarón y el salmón, se les dan pigmentos para que adquieran ese color. Estos pigmentos pueden servir justamente para alimentar proteína unicelular también. También se genera proteína unicelular, ¿no? Todos estos compuestos
pueden generar este tipo de microorganismos. Nosotros hemos tratado estas aguas residuales vitivinícolas, aguas residuales de la industria láctea. Las aguas residuales vitivinícolas las transformamos en ácidos carboxílicos y estos ácidos carboxílicos se los damos a las bacterias púrpura y tenemos una muy alta concentración de biopolímeros. ¿Sí? Vean, aquí están el reactor en el laboratorio, botellitas, diferentes procesos. Y fíjense aquí el costo, el ácido 5-aminolibulínico y la enzima Q10, que tiene un altísimo valor. Y entonces aquí otra vez ya estamos pensando, tenemos agua limpia, pero vamos a generar un producto mucho más allá de simplemente los biocombustibles, productos químicos que tienen alto valor en el mercado. Aquí, este es el reactor que está tratando efluente de la industria vitivinícola con 95% de remoción de la materia orgánica y la transformación en bioproductos. Y bueno, como les dije, nos interesa formar estos agregados para separar las bacterias fácilmente del agua y después extraer los bioproductos de las bacterias que se generan. Ya pasamos al reactor de 50 litros. Este es otro tipo de proceso que hemos estudiado con las bacterias púrpura. Estas bacterias púrpura fototróficas, y si ustedes lo ven en el laboratorio, aquí, bueno, aquí se ven, utilizan luz, pero la idea es que el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a sacar a la intemperie porque funcionan con la luz solar, ¿sí? Estas funcionan con la luz solar como el proceso de microalgas. Actualmente estamos trabajando en este proceso, que es la generación de ácido 5-aminolebulínico que generan estas bacterias. Este compuesto aumenta la tolerancia al estrés abiótico, sequía, salinidad, frío y mejora la absorción de nutrientes y se vende y se utiliza en la agricultura. Este es un proyecto que tenemos y estamos desarrollando con la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Aquí estas son ya nuestras cámaras que tenemos y lo que vamos a crecer y vamos a ver cómo dosificar eficientemente este compuesto que está presente, se necesita muy poquito y está presente en el agua. Esta agua que se trata sirve para riego, pero no solamente va a regar como si fuera agua de la llave, es un agua que viene fortificada en este compuesto y en donde podemos ayudar a mitigar el estrés hídrico de las plantas. Entonces, por ejemplo, en la industria vitivinícola, la idea es que se trate el agua y después el agua tratada se utilice para riego de las vides, pero fortificada, ¿no? Entonces, estamos reciclando el agua y estamos generando el agua con un alto valor agregado. Finalmente, pues concluyo comentándoles que en un enfoque de economía circular, el agua residual es materia prima. Eso lo voy a decir y lo voy a decir. El agua residual es materia prima para generar bioproductos, además de agua limpia. Con los procesos que utilizan microorganismos es posible obtener biocombustibles gaseosos, como el hidrógeno y el metano, y productos químicos de alto valor, de muy alto valor, como los bioplásticos, los ácidos carboxílicos, los pigmentos o químicos de interés en la agricultura. Eh, Finalmente, pues agradezco a todos los estudiantes que han participado. Aquí este BPF son las bacterias púrpura fototróficas, los sistemas bioelectroquímicos, los ácidos carboxílicos de cadena media, en fin, a todos los estudiantes que participan y que gracias a ellos pues se llevan a cabo estas investigaciones y en donde pues nos divertimos mucho en todos los procesos que estamos estudiando. Pues muchas gracias. Les dejo aquí el- el QR de mi Instagram, donde publicamos cosas de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y pues finalmente también agradezco a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, la de GAPA, a la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología e Innovación, que están financiando algunos de los proyectos que actualmente tengo. Muchísimas gracias. Ay, muchas Ah, gracias, doctor. Estuvo muy interesante su charla. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Aldair, que se está a cargo de las preguntas por Zoom. Aldair, los chicos del CECIT van a hacer las preguntas por el buzón de aquí del Zoom, por favor. De acuerdo, pues también les comentamos y muchas gracias al CC10 por acompañarnos. Si gustan hacer la pregunta directamente en el micrófono, con mucho gusto les permitiremos abrir el micrófono para que le hagan directamente la pregunta. Pero, mientras tanto, doctor,
Maravilloso, Muchas maravilloso. gracias. Excelente, excelente. Realmente hemos tenido ya muchas charlas muy interesantes que les recomendamos. Están en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como La Ciencia para Todos, que hablan sobre justamente sobre el tratamiento del agua, pero en esta ocasión yo creo que tuvimos un desglose mucho más preciso, mucho más específico, digamos. Y esto del biogás y de las biorefinerías son temas que nunca había escuchado, así que me da mucho gusto poder haberle escuchado hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Sebastián, Ah, el CECIT 10, nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de una planta de tratamiento del agua? Ya hemos visto muchas ventajas, pero ¿habrá alguna desventaja, doctor? sí, bueno, pues el costo, ¿no? El costo. Cuando son los procesos tradicionales en donde se utiliza oxígeno, pues el costo es lo que limita. Y el problema, el gran problema y la desventaja de la planta es que cuando no hay suficiente oxígeno, el proceso empieza a fallar y huele feo la planta, huele muy feo, ¿no? Pero pues eso es inherente a que se está operando mal. Esa es la desventaja, no, no tiene otra desventaja. Digo, finalmente los humanos empezamos a darnos cuenta que era necesario tratar el agua, y esto fue a finales del siglo XIX, en donde se dieron cuenta en Londres, por ejemplo, en Londres se dieron cuenta que eh, hubo una epidemia de cólera muy fuerte, porque vertían el agua residual en una parte del río Támesis y del otro lado tomaban agua residual agua del río para beber. Pues se dieron cuenta que el agua residual pues contenía algo, no sabían qué, pero algo que hacía enfermar a la gente. Entonces ahí es en donde empezaron a tratar el agua con sistemas muy rudimentarios, pero el tratamiento de agua es algo que ya, como dije, es necesario para cumplir el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y la gran desventaja es ese, es el costo y cuando se operan mal. Por eso los procesos que estamos proponiendo, los procesos fototróficos, ya sea con microalga, bacteria o con bacterias púrpura, utilizan poca, digamos, la energía proviene del sol. Sí hay que meter un esfuerzo en la infraestructura, ¿no? Pero la energía proviene del sol y los procesos anaerobios generan energía, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay que ir. Excelente, doctor. Y bueno, hablando justamente sobre las plantas en México, Valentina nos pregunta, ¿cuántas plantas existen en México y por qué no se implementa un mayor ingreso para estas? Pues bueno, el número de plantas en realidad no dice mucho, porque puede haber una planta como la de Atotonilco que trata 35 metros cúbicos por segundo y una planta de un fraccionamiento que trata el agua de 10 casas. Entonces, el número no importa, es más bien la cantidad de agua, la cantidad de materia orgánica que se está removiendo. Tampoco el número de plantas importa mucho, ¿no? Porque había censos, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Agua, en donde decían cuántas plantas había y cuántas, y con eso estaban viendo, pero en realidad no, cuánta agua estaban tratando, pero en realidad no importa cuántas plantas hay, cuánta agua pueden tratar, más bien cuánta materia orgánica se está removiendo. Eso es lo importante. Cuando nos anuncian, se construyó una planta de tratamiento, la pregunta importante a hacer es, ¿y esto cuánto representa de la población que está sirviendo? Si tenemos una ciudad de 100,000 habitantes y se construye una planta para 10,000, pues ya representa el 10%. Si tenemos una ciudad de 20 millones y se hace una planta para 100,000 personas, pues también ahí ya podemos tener qué impacto tiene la planta. En nuestro país solamente se remueve el 45%, 40-45% de la materia orgánica, o sea, el 55% está entrando y está saliendo o no se está tratando. Y muchas gracias, doctor. Hablando sobre la planta de Atotonilco, me llamó mucho la atención esto que nos comentaba sobre estos grandes tanques digestivos, los digestivos anaerobios. Más o menos, ¿cuál es su dimensión? Porque yo los veía como, bueno, aparte de que son muchos, los veía enormes. Más o menos, ¿qué tamaño tienen?
Pues tienen como 13 metros de alto y como 5 o 6 metros de diámetro. Y hay 50 o 60, no me acuerdo. Entonces, ¿me puede repetir más o menos como cuánta agua maneja esta planta? A ver, son 35 metros cúbicos por segundo. Imagínense 35 tinacos de agua por segundo. Ok. Es muchísima agua. Y es una fracción de lo que genera la Ciudad de México. La Ciudad de México genera alrededor de 50 a 60 metros cúbicos por segundo. Es una fracción nada más que tanto. Bueno, pero se escucha Bueno, impresionante. la zona metropolitana, no la Ciudad de México, toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Sí, pero es la tercera planta más grande del mundo. La de Chicago es la primera, la de Boston es la segunda y la tercera es una planta eh, fabulosa. Es como la Disneylandia de los que hacemos plantas de tratamiento, ¿no? Porque tiene esta parte de, bueno, cuando hay visitas ahí es en un carrito, ¿no? Porque está tan grande que caminando no se puede hacer. Pero lo interesante de esta planta es que tiene este proceso anaerobio que transforma los lodos en electricidad y que recupera el 85% de la electricidad que necesita la planta. Es gigantesca la planta, por lo tanto, enorme la necesidad de electricidad y ser autosuficiente en el 85% es formidable. Pero entonces, doctor, o sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestro profesor, con nuestros directivos, ¿podemos ir a conocer la planta? O sea, reciben pues visitantes externos? Sí, sí reciben visitantes y pues ahí tienen que gestionarlo directamente con esa planta, ¿no? Es muy interesante de visitar. Pues ya sé qué vamos a hacer este fin de semana, amigos. Bueno, no pueden ir y tocar la puerta, no. No, 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 Es claro. planeado, ¿eh? Porque no, hay mucha demanda y no tienen, aceptan grupos, son grupos pequeños, ¿no? Porque tampoco puede entrar mucha gente ahí por cuestiones de seguridad, ¿no? Tienen que cuidar a la gente y todo eso, sí. Y doctor, bueno, hay muchísima tecnología involucrada en este tipo de plantas, bueno, en las diferentes plantas que nos ha explicado. Y Nancy pregunta, desde nuestro hogar, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos? O sea, requerimos de mucho equipo, pero ¿se puede hacer algo desde la cotidianidad, desde la comodidad de nuestra casa para hacer algo con el agua residual? Pues bueno, a ver, depende de dónde estemos situados. En una ciudad, pues sí se necesita es más dificultoso que, por ejemplo, si estamos en una comunidad en donde podemos poner, pues este estanque de microalgas, ¿no? Que yo les mostré, porque ahí se puede tratar el agua y se puede utilizar después para riego, ¿no? Eso es sencillo, digamos, relativamente sencillo con las microalgas o con las bacterias púrpuras. En la ciudad, tratar el agua, pues sí podríamos hacerlo, pero podríamos empezar con el agua con la que nos bañamos, las aguas jabonosas, digamos, ¿no? Las aguas de la lavadora. Eh, Podemos meter sistemas de tratamiento que son, por ejemplo, un filtro con piedras allí, con material de soporte donde se peguen las bacterias y se pase a través del filtro y se puede tratar relativamente fácil. Pero, eh, digamos, no es como la basura que podemos separarla y todo eso, ¿no? En la casa, desde que se construye, sí podemos hacer una separación y podríamos en el futuro pedir que las nuevas construcciones tengan otra tubería para utilizar el agua reciclada. Por ejemplo, en un fraccionamiento, en un condominio, ahí sí conviene que se trate el agua y que se regrese no solamente para riego, que se trate un poquito más y que pueda ser regresada para sanitarios y sobre todo para sanitarios, ¿no? De acuerdo, doctor. Bueno, aquí Saraí me parece que está haciendo una pregunta relacionada con la evolución de las habilidades técnicas necesarias para contribuir, digamos, de alguna manera a la infraestructura de una planta de tratamiento. Ya. Sí, Ella bueno, pregunta, ¿qué habilidades nuevas les están pidiendo hoy que no pedían cuando abrió la planta? a ver, ahorita, por ejemplo, esta planta de Atotonilco está muy automatizada.
Entonces la gente tiene que saber un poquito de cómo funcionan los sensores, cómo un poco de cómputo, de nuevas tecnologías en cómputo, de las tecnologías de cómputo sí tienen que saber un poco cómo programar, más allá de la parte química, algo tantito de mecánica. Eh, visité una planta donde están recuperando, están produciendo biogás y que ya venden el biogás. La planta no es de tratamiento de residuos, es una planta productora de biogás. Está, está en Guanajuato con los límites de Jalisco. Y esta planta recibe residuos y los transforma en electricidad y en metano. Y lo que vende es la electricidad y el metano. O sea, no vende transformación de residuos, no es para gestionar los residuos. Es la planta, utiliza pues lodos activados, utiliza efluentes de la industria tequilera, efluentes de la industria láctea, residuos porcícolas y lo transforma en electricidad. Y la persona que estaba operando la planta tiene conocimientos de mecánica, tiene conocimientos de cómo programar, cómo ver que los sensores, porque muchas plantas ya tienen muchos sensores y cómo hacer que estos sensores estén operando bien. Entonces, ese tipo de conocimientos son los que se necesitan. Más allá de la química, por supuesto, ¿no? Y de los procesos de tratamiento. Esas habilidades se necesitan. Excelente, doctor. Bueno, volviendo un poco sobre el tema de los carboxílicos de cadena media que usted nos compartía hace ratito, que nos comentaba sobre los ácidos, el ácido caprílico y el ácido caproico, que si se acuerdan era el C6 y el C8. Yo recuerdo que nos comentaba que, digamos, ese tipo de productos tienen un valor muy alto en el mercado, mejor que la producción de hidrógeno y metano, nada más. Sí. Tienen un valor agregado. Daniela nos pregunta sobre, o sea, es caro producirlos, pero generamos ganancias, pero en algún momento podría disminuir su precio. Bueno, sí, si todo el mundo se pusiera a hacer eso, pues sí, ¿no? Pero a ver, como les dije, es algo que depende del mercado y el mercado depende sobre todo se pueden, estos ácidos, el principal mercado es para hacer músculo, para hacer músculo. Entonces, para el crecimiento de animales, se mete en el alimento, en el pienso de los animales, el ganado, la industria porcícola, la industria avícola. Lo utilizan ya. Y también en los gimnasios y todo esto la gente lo consume, pero es menor que la gran escala está ahí. Pero también se pueden utilizar como biocombustibles. Algunos ácidos ya el decanoico, el dodecanoico de cadena más larga, se utilizan como combustibles. Entonces todavía hay más aplicaciones. Sí, el mercado se puede saturar, pero pensemos que es el mercado eh, de producción de alimento animal. Entonces, pues es un mercado muy, muy grande y apenas está comenzando esto. Lo que se utiliza actualmente en el mercado provienen de la industria del petróleo. De ahí es que fabrican estos ácidos. El decanoico y el dodecanoico, ¿verdad? Sí, 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 son sintéticos, ¿no? No bioproductos, digamos. Mm. ¿Y tiene ventaja un producto, digamos, sintético enfrentado con uno biológico? En O sea, principio ¿siempre no. es mejor? Ah, ok. No, es igual, el químico es igual. Es como comentaba también del ácido 5-aminolebulínico. Mis colegas en Illinois están probando el compuesto químico como tal. Nosotros en México vamos a probar el compuesto que viene en el agua, el bioproducto, ¿no? Y vamos a comparar, justo estamos ahorita comenzando, porque vamos a comparar los resultados entre el químico y el biológico, ¿no? Digamos. Pero en principio es la misma molécula, nada más que una proviene del petróleo y la otra proviene pues de residuos vitivinícolas como los nuestros, ¿no? Excelente, doctor. Volviendo a la tercera planta más grande del mundo. Neri nos pregunta, en caso de fuertes lluvias, ¿qué capacidad puede manejar la planta de Atotonilco? Esa es una excelente pregunta, excelente pregunta.
La Ciudad de México, el área metropolitana de la Ciudad de México tiene picos de generación de agua durante las tormentas de verano de hasta 500, 600 metros cúbicos por segundo. Sí, es enorme la cantidad. Y todo llega al Valle de México. Entonces, si ustedes recuerdan un poquito la historia, era un lago. La ciudad está sentada en lo que era un lago. Y naturalmente va a haber escurrimientos de agua allí y el agua se va a ir ahí. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno desde Porfirio Díaz? Hizo el Gran Canal. Y desde que llegaron los españoles empezaron a desecar y a desecar. Desde los aztecas empezaron a desecar ahí. Y el agua la empezaron a sacar hacia el norte por una tubería que tiene una inclinación, debe de tener una inclinación para que se lleve el agua, pues de este tipo. Pero como la ciudad se va hundiendo, la inclinación va cambiando, y entonces tienen que meter más y más y más motores y más bombas. Es un problema, pues, digamos, ingenieril. La ciudad se está hundiendo. Pero cuando vienen las avenidas de agua en la época de lluvias, esto no puede entrar a la planta, entonces se desvía, porque la planta no puede manejar tremenda cantidad, ¿no? O sea, 35 metros cúbicos por segundo, pero si llegan 500 metros cúbicos por segundo, la planta no puede. Entonces ahí se desvía el agua, simplemente. Que ese es otro problema que también se debe de hacer. El agua de lluvia, desafortunadamente, hay ciudad, Querétaro tiene separada el agua de lluvia del agua sanitaria, pero tampoco se utiliza mucho. Pero la Ciudad de México no la tiene separada. La Ciudad de México todo va junto. Entonces no se puede reutilizar, digamos, el agua. Lo ideal sería separar los drenajes, el drenaje pluvial del drenaje sanitario, y acumular esa agua de lluvia para reinyectarla directamente al acuífero, que es lo que hace falta. Pero bueno, claro, se dice muy fácil, pero son millones y millones y millones de pesos lo que cuesta eso. Por eso no se ha hecho, no porque no se les haya ocurrido, ¿no? El costo. Y creo que además es muy difícil implementar algo así ya, o sea, la sociedad ha crecido tanto que debimos Es empezar fácil. Sí, sí, es fácil si se planea algo desde un inicio, exacto. pero hacer hoyos y cambiar el drenaje en la Ciudad de México, pues primero hay que tapar las fugas que se tienen del agua potable, ¿no? Que es también una tarea muy difícil, porque el problema es que la infraestructura es tan vieja que en la Ciudad de México cada vez que se tapan las fugas, se presuriza el sistema y surgen fugas en otro lado, porque ya el sistema es muy viejo, ¿no? Y bueno, doctor, o sea, ya tenemos plantas en varias partes del país y nos ha explicado mucho sobre las ventajas y las desventajas de una. Pero Paulina nos pregunta, ¿qué pasaría si no mejoramos el tratamiento de aguas en nuestro país? Pues es que no es que para Saría ya nos está pasando, es una escasez, vamos a tener escasez de agua limpia. Tenemos poca agua, como lo mostré, ¿no? El país tiene poca agua. Es un país que no tiene agua como Canadá o como... Canadá tiene muchísima agua, ¿no? Como otros lugares de Europa. Pero si no la tratamos, vamos a tener cada vez más problemas, porque no vamos a tener ni siquiera agua potable. O sea, porque no nos va a alcanzar. Y algo que no dije, que ahorita aprovecho para decirlo, es que el 70% del agua en el país, 70% del agua se utiliza en agricultura. Entonces, en agricultura es en donde tenemos mucho, mucho, mucho trabajo que hacer para utilizar el agua de una manera mucho más racional. Si disminuimos, ¿por qué se utiliza mucho? Porque se utilizan los métodos que se han utilizado desde siempre, ¿no? Se pone el agua, se anega el terreno y pues nada más se infiltra. Ahí debe haber agua por goteo, otro tipo de soluciones en donde se utiliza mejor el agua. El 70% es de la agricultura, luego le sigue el agua municipal y luego le sigue la industrial. En países en donde el agua de la agricultura está resuelto, como en Europa, mucho es en Europa tienen un uso muy eficiente del agua. El mayor consumidor de agua es la industria, luego viene la agricultura y luego viene la doméstica.
Entonces, eso lo tenemos que revertir. En América Latina es prácticamente lo mismo, ¿no? En agricultura es en donde tenemos el mayor reto por eficientar el uso del agua que no tenemos suficiente. Y pues tenemos que pensar ya, tenemos que tener ese pensamiento de que tenemos que tratar el agua para reciclarla, inyectarla al acuífero y que se vuelva a ser agua potable, ¿no? No hay tabús en eso. La técnica, como les dije, la técnica ya está. Sí se puede tratar el agua, incluso cuando en Singapur, donde tratan el agua residual para volverla agua potable, se hacen mucho más estudios de los que normalmente se hace al agua potable. Entonces es un agua mucho más segura porque tiene mucho menos cosas. Hay unos contaminantes que se llaman los contaminantes emergentes que también hay que remover. Son los antibióticos, las medicinas, todo lo que nosotros nos tomamos, pues también va al agua, ¿no? Y regresa de una forma a otra, ¿eh? Perdón, es verdad. Y doctor, entonces, este alto consumo, o bueno, esta cantidad ingente de agua que utilizamos para la agricultura, ¿es mucho mayor que la que se utiliza para la ganadería? ¿También tiene un impacto fuerte la ganadería en Pues este? ahí en la agricultura y la ganadería, pero la ganadería está más en la industria, ¿no? La agricultura son los grandes zonas que se inundan y se anegan con el agua y pues se desperdicia mucho, ¿no? Ahí. De acuerdo, doctor. Tenemos otra pregunta. La verdad es que no la entendí, por eso no la hice, pero a lo mejor usted sí la entiende. Daniela nos pregunta, ¿cuántos puestos operativos creen que desaparezca en los próximos años? No. Pues no sé, pero más bien yo creo que van a aparecer, ¿no? Porque se van a necesitar, se va a necesitar gente con conocimiento. A ver, ¿qué es lo importante que tenemos que tener y que tenemos que ver en los estudiantes? Lo básico es fundamental, ¿sí? Aprender las ciencias básicas, matemáticas, química, física es fundamental. Y luego vienen los conocimientos que están cambiando pues cada año, ¿no? Que es lo que yo decía ahorita, las tecnologías de información, pues eso no existía cuando yo estudié la carrera, ¿no? Pues, había computación y era con tarjetas perforadas, una cosa que ahora podemos aprender cosas, pero en 10 segundos está la inteligencia artificial que nos ayuda. Pero si no sabemos y no tenemos los fundamentos, no podemos distinguir de lo que es cierto y es pura paja, ¿no? Entonces yo creo que no va a haber puestos diferentes, no disminución de puestos, y tenemos que estar preparados para eso. Y yo a los estudiantes les digo, prepárense para todo, para lo nuevo, porque no sabemos qué se va a requerir, sean autodidactas. Eso es lo más importante. Ahora, tengan conocimientos básicos, adquieran conocimientos básicos y sean autodidactas en todo lo que va surgiendo año con año. Ya no es como hace tiempo en donde los conocimientos y lo que se enseñaba prevalecía por siempre. Lo básico y lo fundamental sí, pero lo nuevo, pues no. Es todos los días que está cambiando. Yo no sé qué va a haber mañana, ¿no? Excelente, doctor. Exactamente. Pues ya saben, estudiantes, estudiantas, ya se la saben, por favor, prepárense. Para eso estamos nosotros, para eso están los docentes. Estamos buscando pues que su horizonte sea cada vez más grande y que encuentren lo que les guste relacionado con la ciencia. Mm, Adrián nos pregunta, ¿podría la mecatrónica apoyar en su investigación? Porque hemos Sí, visto que hay un montón de, o sea, estas tecnologías se han construido sobre los hombros de un montón de especialistas de diferentes áreas, ¿no? La mecatrónica, ¿cómo le puede ayudar, doctor? no, pues sí, porque hay muchos sistemas que se tienen que automatizar, ¿no? Se tienen que automatizar el encendido, apagado de bombas, los sensores, un sensor que nos da una señal y que después tenemos que utilizar esa señal para tomar una decisión de aumentar o disminuir algún parámetro. Por supuesto, cada vez es más los equipos, los estudiantes que tenemos son de muchas áreas, ¿eh? Y todos complementan muchísimo, ¿no? Sí.
definitivamente sí, sí aporta la mecatrónica aquí. Esto es totalmente interdisciplinario entonces, doctor. Sí, No podría ser de otra sí, manera porque hay un montón de procesos involucrados, así que, pues, sí. Y cada vez si se va haciendo más la biorefinería, ya estamos hablando de una planta que tiene más sofisticación, no más costoso, ¿no? O sea, no porque le metamos cosas va a ser más costoso, porque ahora ya hay manera de hacerlo más rentable. Eso es lo que se busca, hacerlo más rentable, no más costoso, más rentable y sacar productos que paguen lo que estamos invirtiendo. Y en principio, si estamos tratando el agua y ganamos para sacar el costo del tratamiento, ya ganamos. Ya ganamos, que eso es lo que se busca. Que no nos cueste el tratar el agua con todo lo que podamos vender alrededor. sí, exacto, todos los productos que se pueden surgir. Pues, muchachas, muchachos, muchaches, vamos entonces ya a cerrar porque ya me parece que ya no hay más preguntas. De todas formas, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, estamos a tiempo. Yo le quiero ceder la palabra a mi compañera Lore nuevamente, porque como saben, pues estamos ya en el 40 aniversario de la colección La Ciencia para Todos y tenemos varios títulos relacionados con diferentes áreas del conocimiento, pero Lore les va a hablar en específico de los libros que tienen que ver con la charla de hoy. Adelante, Lore, por favor. Pues si les interesó esta charla, tenemos aquí en el rincón de la lectura de los libros de la ciencia para todos y de la colección en general, bueno, de nuestro catálogo del Fondo de Cultura. Sobre el tema del agua tenemos de momento tres, pero tenemos mucho más. Pero para que se vayan interesando, tenemos el agua, que es el 102 de la colección, La ciencia para todos y La huella del agua. Estos libros son escritos por nuestros autores Manuel Guerrero e Isaac Shifter. Y también tenemos de la colección popular un título que se llama Agua para Todos. Así es que corran a su biblioteca más cercana o librería. Los invitamos a que los consulten. Muchas gracias, Lore. Y bueno, yo les dejo aquí en el chat la página de nuestra colección para que conozcan el catálogo, las diferentes actividades que tenemos para ustedes. Y pues les invitamos a que nos sigan, como siempre. Muchas gracias al CC10 que siempre nos ha acompañado. Lore, ¿quieres decir algo más? Doctor, ¿gusta decir algunas palabras finales? Pues yo nada más agradecerles por esta invitación a dar la charla y a los muchachos que vean el agua residual no como un desecho, sino como una materia prima con la que se puede obtener mucho de productos y sobre todo agua limpia, ¿no? Después de que se trata.